Después de la muerte del faraón Horemheb, termina la 18ª dinastía porque éste parte al más allá sin haber dejado ningún heredero. Aquí vemos su tumba, su sarcófago y la imagen del juicio póstumo de Osiris en la pared de su tumba. En este caso, cuando un faraón moría sin dejar descendencia, al trono podría subir el personaje de su máxima confianza, a quien éste le había proclamado su sucesor. Y en este sucesor se convirtió el antiguo comandante de los carros de guerra de Horemheb, llamado Ramsés el primero. Como se sabe, un nuevo faraón, para legitimar su posición en el trono, debería haberse casado con una mujer de la familia de su antecesor. Y aquí, aparentemente, por primera vez en toda la historia de Egipto, no se observó aquella regla. De la esposa de Ramsés I sabemos muy poco, salvo que su nombre era Sitre o Sitra, lo que quiere decir la hija de Ra, pero en ningún momento ella aparece mencionada como una gran esposa real con todos los derechos. Sin embargo, opinan algunos, esta Sitre o Sitra pudo haber sido hija de Horemheb, no de su matrimonio dinástico con la reina Mutnodimet, sino ser hija de su primera esposa Ameni, fallecida en aquel entonces ya hacía mucho tiempo. Al fin y al cabo, ya al parecer no importaba tanto esta legitimidad. Lo importante era asegurar la sucesión al trono, y esta fue asegurada porque incluso antes de que su esposo se convirtiera en el faraón, Sitra tuvo un hijo quien recibió el nombre de Seti, un nombre bastante particular. Al parecer se lo pusieron en honor al abuelo del niño, Seti, un destacado jefe militar, padre de Ramsés I, pero como podemos ver, para un egipcio este nombre sonaría un tanto extraño, incluso siniestro, porque evocaba al dios del desierto, al dios Set, asesino de Osiris, pero al parecer esto no le importó a Sitra y Ramsés cuando decidieron ponerle este nombre a su hijo primogénito. Por lo tanto, la descendencia ya estaba asegurada y Ramsés asumió el poder, aunque en aquel entonces ya no era joven. Al parecer ya tenía más de 55 años, una edad bastante avanzada para un faraón nuevo, pero al fin y al cabo esto no era tan importante. Lo importante era que Ramsés siguió firmemente con la misma línea de su antecesor, manteniendo fuerte Egipto y más que todo su ejército. Siendo por su origen, por su nacimiento, un hombre de armas, Ramsés I hizo todo lo posible para fortalecer el ejército. Perfeccionó considerablemente la armadura, tanto las armas defensivas como las ofensivas de los soldados egipcios. También llevó a cabo la reestructuración total de todo el ejército, dividiéndolo en 3 cuerpos grandes y también haciendo que la infantería y los carros de guerra actuaban ahora no por separado como en las épocas anteriores, sino que lucharan en equipo, algo que mejoró considerablemente la eficiencia de la tropa. También mejoró el sistema de condecoraciones para sus mejores soldados y oficiales. Bajo Ramsés I, los soldados y los oficiales que habían sobresalido en las batallas no solo recibían anillos, collares y brazaletes de oro y otras joyas,
sino también casas, tierras y otros inmuebles, lo que aumentó considerablemente el prestigio de la carrera militar. Y también por iniciativa personal de Ramsés I, fue creado una especie de guardia personal del faraón, un cuerpo de élite, quien de ahora en adelante siempre acompañaba al faraón en todas partes, tanto en tiempos de paz, en los desfiles, en las ceremonias y más que todo en la guerra. Así que el ejército egipcio, de por sí muy poderoso, había tomado bajo Ramsés I una fuerza aún mayor. Evidentemente, con esto se marcó una nueva etapa en la historia de Fuerzas Armadas de Egipto. También llevó a cabo varias campañas. He aquí, por ejemplo, un panorama actual de la ciudad Wadi Halfa en Sudán, que como podemos ver incluso en esta imagen moderna, se ve que era un punto estratégicamente muy importante a orillas del Nilo. Ahí precisamente en Wadi Halfa fue encontrada la famosa estela conmemorativa con los nombres del faraón Ramsés I y de su hijo Seti. También comenzó unas importantes obras de construcción como la famosa sala hipóstila en Karnak, pero esta ya fue terminada por su hijo. Cabe señalar que el poder de Ramsés I no duró mucho tiempo, permaneció en el trono poco más que 2 años, pero como podemos ver, por un plazo tan breve, había logrado hacer muchas cosas. He aquí su tumba, que aunque fue saqueada, no se preservaron ahí nada de joyas, pero sí unas magníficas pinturas murales. Aquí podemos ver unas magníficas escenas fúnebres de la tumba de este faraón, y aquí está bastante bien conservada momia de Ramsés I. Cuando muere, Egipto, a pesar de que su mandato fue breve, queda en buenas manos. Aquí podemos ver el templo conmemorativo de este faraón, elevado por su hijo Seti I en Abidos. La capilla de Abidos, sorprendentemente bien conservada, es uno de los monumentos más hermosos, no solo de aquella dinastía, sino del Imperio Nuevo en general. He aquí un bajorrelieve de aquella capilla que representa al faraón Ramsés I en el reino del más allá, gozando gustosamente de todas estas generosas ofrendas que le traen sus seres queridos. En fin, Ramsés realmente podía descansar en paz, porque Egipto estaba en buenas manos de su hijo Seti. En cuanto al faraón Seti I, él también continúa la misma línea política de sus 2 antecesores, y por lo general, bajo este faraón, la nueva dinastía 19ª se consolida definitivamente. Él era un hombre realmente digno de su padre, digno también de la memoria de Horemheb, con quien tal vez no tenía parentesco sanguíneo, pero cuya línea mantenía firme e inquebrantable. Aquí podemos ver un barrelieve en el cual aparece la coronación del faraón Seti I, rodeado de todos los dioses, tal como debería ser el ascenso al trono de un faraón legítimo. Aquí un cartucho, una inscripción oficial con su nombre, y aquí una imagen del faraón con la diosa Hathor, imagen con la cual él también quería mostrar su fidelidad a los dioses milenarios de Egipto. En cuanto a la vida personal de Seti, se le conoce
una sola esposa de toda la vida, la reina Tuya. Tuya tampoco era de origen real. Como podemos ver en esta etapa historia de Egipto, la pureza de la sangre ya no jugaba tanta importancia, a lo mejor porque triste imagen de Tutankamón y de otros faraones anteriores había demostrado cuando la dinastía no recibe la sangre fresca, las consecuencias pueden ser muy nefastas. En cuanto a Tuya, sabemos que ella también procedía de una familia militar. Su padre se llamaba Ruya y también era el comandante de carros de guerra. Era sin duda alguna una mujer bastante inteligente y muy influyente en la corte. Al parecer, ella se había casado con Seti cuando ambos eran todavía muy jóvenes y aún no formaban la pareja real de Egipto. Aún faltaban años y años para el ascenso de Seti como faraón. La pareja tuvo varios hijos. El mayor, de nombre Nebhaset Nebet, lastimosamente murió siendo todavía un niño, y de ahí algunos intentos de ligar esta triste historia con el famoso episodio bíblico de la muerte del hijo primogénito del faraón. Aunque parece que el joven Nebhaset Nebet realmente muere víctima de alguna plaga, de alguna enfermedad, pero no se puede de ninguna manera relacionarlo con aquel paraje bíblico, debido a que este muchacho debió haber muerto mucho antes de que su padre se convirtiera en faraón. Sin duda, esta pérdida fue muy dura para Seti y su esposa, pero luego se consolaron teniendo otro hijo, a quien le pusieron el nombre de Ramsés, en honor a su abuelo. Este otro príncipe, llamado Ramsés, al igual que su abuelo, se convertiría en el futuro en el famoso Ramsés II el Grande, sin duda alguna el personaje más destacado de toda la historia de Egipto. Cabe señalar que también hay menciones de que la pareja tuvo una hija de nombre Gentumira, una princesa de la cual en realidad se sabe muy poco. He aquí una imagen de esta princesa en los años de su niñez, una imagen muy pequeña que representa a la niña bajo los pies de sus regios padres. De ella se sabe solamente que había sido posteriormente una de las esposas reales de su propio hermano Ramsés II el Grande, pero la tradición bíblica convierte a Gentumira en aquella misma hija del faraón, cuyo nombre en la tradición hebrea no se menciona y en la tradición cristiana es llamada Termutis, pero no son nombres propios, sino solo alusiones a que era hija del faraón, también conocida como Bitia. En fin, muchos nombres, muchas leyendas alrededor de esta princesa, la supuesta hija de Seti y hermana de Ramsés, quien se convirtió en la salvadora del pequeño Moisés, aunque, como se sabe, es una leyenda y no un hecho histórico. Del personaje real de Gentumira se sabe muy poco. En cuanto a su hermano Ramsés, este sí era famoso aún desde su adolescencia. Todo comienza cuando su padre, quien, como se sabe, siguió con la línea de sus antecesores, mantener firme a los enemigos egipcios para no permitirles cruzar la frontera, inició la campaña contra los Shasu. Shasu, literalmente los que se mueven o los que se desplazan a pie. Un pueblo que al parecer
eran antepasados de los beduinos del actual desierto de Arabia. Aquí precisamente en esta estela podemos ver al faraón quien está arremetiendo en el carro de guerra contra los Shasu, quienes caen como simples insectos aplastados bajo los cascos de su caballo. Lastimosamente es un relieve bastante deteriorado que procede de una capilla de Karnak. Aquí, como podemos ver, se preservó el cuerpo del faraón Seti, su caballo y hasta los enemigos derrotados, pero su cara quedó destruida. Esto es la imagen que representa a los prisioneros Shasu. Hay muchas pinturas, muchas imágenes con estos enemigos del faraón vencidos, derrotados y encadenados. También sabemos que Seti se había adentrado con su tropa más al corazón de Asia que ningún otro faraón, salvo tal vez el gran Tutmosis III de la época ya anterior, y que quedó maravillado ante los bosques de cedros en las montañas de actual Líbano. Como se sabe, madera en Egipto era un material escaso y muy costoso, por eso mandó a Egipto una gran carga de aquella preciada madera. Sin duda, era un trofeo aún más valioso que todos los prisioneros Shasu. Y como ya había mencionado, a esta campaña al faraón Seti lo acompañó su hijo Ramsés, quien en aquel entonces debería tener unos 13 o 14 años. Aquí podemos ver una imagen que representa al padre y al hijo agradeciendo a Amón por aquella victoria que les había dado, y en este bajorrelieve Seti y el joven Ramsés aparecen recibiendo ofrendas de los sacerdotes. Sin duda alguna, para un muchacho tan joven como era en aquel entonces Ramsés, estas campañas habían marcado todo su futuro. Sería uno de los faraones guerreros más grandes de la historia. También a Seti se le atribuye la construcción del así llamado Templo de los Millones de Años en la orilla occidental del Nilo, otra obra maestra de la arquitectura egipcia, sorprendentemente bien conservada hasta nuestra época. Aquí también tenemos el famoso obelisco de Seti, que otrora estaba en la ciudad egipcia de Heliópolis, pero ahora adorna la Plaza del Popolo en Roma, en Italia. La tumba del faraón Seti, quien murió al parecer al 14º año de su reinado, no fue un reinado, como podemos ver, demasiado largo, aunque próspero. Pasó a la historia como la tumba más grande por su área. En este sentido, Seti había superado a todos los faraones, tanto de las épocas anteriores como de las posteriores. Aunque saqueada, no se encontraron ahí ningún tesoro, pero sí se preservaron unas magníficas pinturas, algo que los ladrones de tumbas no se han podido llevar y lo que sigue maravillando al público hasta la época actual. Sin duda, la tumba de faraón Seti es una de las obras maestras de sus tiempos. Las pinturas en la tumba de Seti, sin duda alguna, llaman la atención, como por ejemplo esta magnífica representación de las constelaciones zodiacales, un verdadero calendario astronómico de la época. En cuanto a la momia del Seti I, ha sido, como podemos ver aquí, sin lugar a dudas, una de las momias mejor conservadas. Según su cara se pudo restablecer con bastante éxito
el aspecto que tenía este faraón en el último año de su vida. Un hombre enérgico, todavía no muy viejo, así que no podemos decir con certeza qué lo que había causado su muerte prematura. Al morir Seti I, su hijo Ramsés el II tenía tan solo 22 años, pero ya tenía que asumir una enorme responsabilidad y cumplió con su tarea con mucho éxito, convirtiéndose posteriormente en Ramsés el Grande, sin duda alguna el más célebre de los personajes de la historia egipcia.